finalizar la clase y hay otros que seguramente no han podido conectarse, entonces vamos a grabar la sesión para poderla subir al canal y así aquellas personas puedan tener, tener conocimiento de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Hay mayoría de chicas, solo tenemos a Camilo, Daniel, Juan David, ya está. Entonces somos mayoría chicas, bienvenidas y los chicos pues se van a sentir incluidos en esa AS. Vamos a trabajar el día de hoy el inicio a ese gran módulo que queremos denominarle filosofía o fundamentos filosóficos de la ética, lo que entendemos. Y para el día de hoy ustedes debían hacer una actividad. Esa actividad era ver la película 12 hombres en pugna o 12 hombres sin piedad. Se consigue de las dos formas cuando se vaya a buscar pues en alguna biblioteca o en línea. Se consigue como 12 hombres sin piedad o 12 hombres en pugna. Entonces vamos a iniciar con esta actividad. Voy a rogar que levanten la mano los que consideran que el joven es inocente. Recuerden que ahí abajito tienen como levantar la mano. Ángela, tú dices que es culpable. Ángela se nos fue. Alison, tú dices que es culpable. Profe, yo la verdad no sabría decirte si es culpable o no. O sea, para mí las pruebas que dieron y los argumentos que dieron no me llevan ni a creerlo culpable o inocente. Pues es que son cosas como muy, no sé, como que todos lo suponían. Nada era concreto, nada era, o sea, una prueba real. Entonces me dejaron en las mismas. Ok. Vanessa, tú dices que era culpable. Profe, pues la verdad también estoy como en ese sinsabor de no saber por cuál me voy, porque realmente sí es un poco confuso, pero de alguna forma yo lo creo inocente. Ok. Daniel, tú dices que es culpable. Daniel Arango, puedes participar por el chat. Tú dices que el joven es culpable. Ah, no, bro, yo tenía la mano levantada. Ah, bueno. Tú dices que es inocente. Sí. ¿Por qué es inocente? Por todas las, pues, porque ellos miraron un trasfondo que no habían pensado en el momento de que era culpable. Entonces, para mí son válidas todas esas razones que dieron para que sea inocente, como era el trasfondo de que era chiquito, lo del viejito que era imposible que se hubiera dado cuenta de lo que gritaron, además de la edad, puede alucinar cosas. También lo del metro que vieron, que por las cabinas, pues son cosas Perfecto, que hasta lo muchas mejor se lo pueden haber gracias. inventado. Muchas gracias, Daniel. Ana Valentina, ¿tú dices que el joven de la película es inocente o es culpable? Profe, pues la verdad, yo también estoy muy confundida, pero para mí puede ser de pronto más culpable. ¿Por qué? Profe, porque, bueno, al principio creo que todos estaban convencidos de que era culpable, ¿cierto? Nada más que se fueron dejando convencer de esa única persona que creía que era inocente. Y yo creo que los argumentos que estaban dando para decir que él estaba pues libre de toda culpa no fueron suficientes. A mí no me lograron convencer. Muy bien. Bueno, ya pueden bajar la mano, por favor. Muchas gracias. Muy bien, Xiomara, Daniel, pueden bajar la mano, Natalia, así para poder tener en cuenta ahorita en la reflexión que vamos a hacer. Dani, ¿puedes bajar la mano, por favor? Dani Arango. Bueno, resulta que esta película
la forma de yo preguntar si es inocente o culpable es un poco ver el panorama si vieron la película y significa pues que van ustedes a la par y agradecerles por seguir el ritmo pues como que se les propone dentro de la asignatura. La verdad es que les agradezco mucho porque de esa forma yo puedo entrar ya a desarrollar el tema de hoy porque vamos a hablar de esas situaciones que se vivieron en la película. Dentro de la película, a mí la verdad es que esa película me encanta porque tiene esa capacidad de que te tiene ahí a la espera de, "Jue madre, ¿qué va a pasar? Va a ser inocente", porque la vida, como inicia la película, la vida de un hombre está en juego. Podemos liberar al que lo mató o podemos condenar a un inocente. O sea, aquí la vida de alguien está en juego. A mí esa película me gusta mucho particularmente por eso, porque permite que el televidente esté ahí conectado como jue madre, ¿qué va a pasar? Y que te quedas con esa duda. Y esa sensación de quedarte con una duda es lo que conocemos como la duda razonable. Hay cosas que no cuadran, hay cosas que no tienen tanta, pues que no me logran convencer y ese es uno de los fundamentos de lo que tenemos que plantear cuando se nos presenta un dilema ético. El dilema ético es lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver hoy, como para empezar a adentrarnos en esos aspectos filosóficos de la ética, para poderlo conectar con esos fundamentos éticos de la salud pública y finalmente llegar y caer en esos elementos de la bioética. Dentro de la película hay algo que es muy importante y es empezar a plantear que detrás de toda decisión, cuando se toman decisiones, hay muchas historias que nosotros o que todos los sujetos tienen detrás. Es decir, cuando yo hablo, no soy yo la única que está hablando, sino que está hablando mi abuela, está hablando mi abuelo, mi mamá, mi papá, la sociedad, los profesores, porque todos somos permeados por unos discursos que nos hacen llegar a crear un sistema de valores. Esos valores que nos han llegado a indicar, oiga, un momentico, es que robar está mal hecho. O sea, en ninguna cultura del mundo se dice que robar sea bien. Venga, un momentico, matar, eso está mal hecho porque usted está quitándole la posibilidad de vida a otro. Hay unos patrones universales que es a lo que le llamamos ese sistema de valores y ahí es donde nosotros hablamos de la ética. La ética como un conjunto de esos valores universales que socialmente en su gran mayoría se han determinado que deben respetarse, no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, que tienen un poco que ver con esos condicionantes religiosos que nosotros tenemos. Sin embargo, hay una confusión que siempre se nos presenta a nosotros entre la diferencia en la ética y la diferencia en la moral. Sábato plantea como una metáfora para entender la diferencia entre la ética y la moral. Y dice, la ética es la cama donde duerme la moral, es lo que soporta la moral. La diferencia radica en que la moral es de cultura, es cultural. Por tanto, la moral puede variar. La ética no varía, la ética es universal. La ética es aquella que tiene unos valores mucho más universales. Por ejemplo, le pregunto yo a Juan David Baena, Juan David, con esta explicación que acabo de dar dentro de esa diferencia de la ética y la moral, la infidelidad en Colombia es antimoral o antiética. Yo creería que antiética, ¿Por qué antiética? porque pues en ese caso no se están teniendo valores en el momento en que está cometiendo ese hecho. Ok. Alison, ¿tú qué consideras de lo que dice tu compañero Juan David? ¿Estás de acuerdo con él? Caterine Cortés, ¿qué consideras de lo que dice Juan David? Profe, hola, pues entendí lo que él dijo, es porque a nivel ético no se debería ser infiel, pero en Colombia moralmente no lo verían mal, no sé si es así, como lo planteaba él.
Profe, tiene el micrófono apagado. Muy bien. Miren esto acá. Lo moral es de lo cultural y lo ético es del comportamiento universal. Por ejemplo, no robarás. En ninguna de las culturas del mundo exaltan el robo. En todas las culturas del mundo dicen, hombre, a ver, robar está mal hecho. Eso no se puede hacer, tú no le puedes quitar las cosas a los demás. Por tanto, es un valor que nos convoca a la ética, a la universalidad. La infidelidad es moral. ¿Por qué? Porque es cultural. Hay culturas en el mundo donde digamos, no existe ni siquiera ese rango de la infidelidad porque hay familias que tienen, hombres que tienen 7 mujeres, que tienen 6 mujeres. En Colombia, por ejemplo, lo de la infidelidad es más aceptado en algunas zonas del país, en nuestro medio antioqueño, pues es muy antimoral, pero miren que tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura. Y esa es la diferencia. Lo moral es cultural, es de la cultura, de esos patrones culturales de cada zona. La ética es una cuestión mucho más universal. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. No, profe, gracias. Ok. Entonces, ¿qué es tan importante cuando nosotros acabamos de ver esta película? Todos los seres humanos tenemos unos valores, tenemos una moral. La moral antioqueña, por ejemplo, es asemejada y tiene el apellido de moral cristiana, moral judeocristiana, muy afincada a esos patrones culturales religiosos. Entonces, que a veces decimos, ay, la doble moral, que por un lado dice y por el otro hace, eso de la moral, que eso además muta, cambia, que la ética no hace eso. Nosotros estamos compuestos de esos discursos. Miren ustedes en la película de 12 hombres en pugna. Quien estaba juzgando a ese joven no era el viejito, el joven, el que quería ir a ver el partido, no, era un montón de gente que estaba presente en el discurso de cada uno de ellos. Y dentro de esos discursos de cada uno de ellos había un prejuicio. Y ese prejuicio tiene que ver con el joven que estaban juzgando. Entonces, ese joven no era solo esa carnita ahí, esos ojos de cordero degollado, esos ojos de ternura, no era ese sujeto, sino que ahí había una historia de una sociedad que le había puesto a él una carga. Primero era pobre, vivía en los suburbios, es decir, en las zonas periféricas, y fuera de eso era musulmán. Entonces, esa carga simbólica, esa carga del discurso que habían los musulmanes es, esos musulmanes son asesinos, esos musulmanes hacen el mal, esos musulmanes, entonces casi que evito mirar la humanidad de ese sujeto que estoy juzgando y lo miro es por el discurso, por lo que otros me han dicho. Y ahí es donde un señor, el arquitecto, dice, hombre, al menos hablemos, al menos preguntémonos. Y fue evidente cuando empezaron a hacer esa conversación, fue evidente que quienes estaban juzgando ni siquiera eran solo esos sujetos, sino que eran todos esos discursos que allí operaban. En el 2002, yo sé que ustedes son muy jóvenes, esta mañana que hacía este ejercicio con otro grupo, me di cuenta que los años me van pasando. Ya te doy la palabra, Cindy. En ese, digamos, en ese ejercicio que hacíamos en el 2002, muchos de ustedes seguramente estaban muy pequeños. Esta mañana, por ejemplo, habían 3 que habían nacido en el 2002. En el 2002 pasó algo a nivel mundial que pues tuvo una afectación en la economía, en la psiquis de las personas, y fue el 11 de septiembre que es recordado como el atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Hay muchísimas teorías teorías de la conspiración, teorías de muchas cosas que dicen que fueron ovnis, otros dicen que fueron terroristas, otros dicen que fue un autoatentado. Hay infinidad de teorías frente a ese suceso histórico que pasó el 11 de septiembre del 2002.
Pero lo que sí hizo ese fenómeno fue generar a nivel mundial una carga simbólica del discurso hacia la población musulmana. Entonces, así, por ejemplo, en ejercicios que yo he hecho, les pregunto, venga, dígame la primera palabra que se le venga a la mente cuando yo digo musulmán. Entonces, algunos dicen bombas, explosiones, terroristas, malvados. Ni siquiera han compartido con un musulmán, ni siquiera han vivido con un musulmán, ni siquiera saben qué son los musulmanes, pero en el imaginario social ya dicen el musulmán es el que mata, el que genera bombas. Y eso pasaba con ese joven que estaba siendo juzgado. Ahí había un prejuicio y ustedes ven que cada uno de ellos empezó a tomar una decisión. En principio todos dijeron, no, hay que condenarlo. Y la condena era la pena de muerte. Era la pena de muerte para alguien que ni siquiera se iban a dar la oportunidad de hablar. Y ahí es donde nosotros empezamos a adentrarnos en todo esto que tiene que ver con el dilema ético y qué tenemos nosotros que aprender desde la duda razonable. Yo voy entonces, adelante Cindy, adelante, mil disculpas, se me había pasado, adelante. No, profe, que me estaba tratando de ingresar y nada que podía, era que me estaba metiendo a la clase anterior, mil disculpas. Tranquila, Paula, ya estás acá. Bueno, entonces vamos a mirar esos discursos que operan en los otros, que nos llevan a tomar a nosotros decisiones. Y ese va a ser el ingreso para que empecemos a hablar un poco de qué es eso de los dilemas éticos. Nos queda claro qué es la duda razonable. La duda razonable es yo tengo que separarme de ese prejuicio que me está diciendo es que este hace eso, es que este hace lo otro. Yo me tengo que salir de ese prejuicio para poder hacer un análisis dentro de esos dilemas éticos que se nos plantean. Ustedes ven esa película y es muy vieja, está blanco y negro, está muy bien lograda porque permite tener el análisis de lo que es la duda razonable. Esta mañana también recordaba yo, y en ese joven musulmán que está ahí esperando un juzgamiento por parte de 12 hombres totalmente desconocidos, me trajo al recuerdo en el 2008, yo estaba por allá en una misión y estaba cantando, estaba con la guitarra, estaba ensayando unas canciones cuando salió una noticia. Voy a compartirle la noticia. Salió una noticia, eran las 8 de la noche, un domingo, y yo estaba organizando un material porque ese lunes tenía que salir a terreno. Y salió esta imagen. En todas las noticias, en Canal Caracol, esta imagen. Y decían, capturado Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Cienfuegos, guerrillero de las FARC que se dedicaba al reclutamiento de jóvenes en universidades. Y lo mostraron así, con su mochilita, con su pelito crespito. Y yo entré en shock porque yo dije, ese es mi profesor. Es mi profesor. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, claro, ahí habían otras personas con las que yo estaba organizando el evento del día lunes y empezaron a decir "No, que lo piquen, maldito guerrillero". Y recuerdo palabras que todavía me caben en maldito violador, guerrillero, malo, que lo piquen. Y yo estaba muy impactada porque yo vi ahí fue a mi maestro sufriendo y yo dije, pero ¿qué hace mi profesor ahí? ¿Qué hace mi profesor? En ese entonces él tenía tapabocas porque en el 2008 hubo un brote de la H1N1. Entonces era obligatorio el uso del tapabocas porque en México se había declarado pues como la alerta. Y en los noticieros decían, llegó a Colombia expulsando virus, el guerrillero de las FARC. Y a mí me parecía increíble que estuvieran diciendo todo eso de mi maestro. Cuando empezaron a mostrar que lo sacaron así de la embajada, y yo dije, el profe lo están ahí tomando a la fuerza, ¿qué pasó? Inmediatamente nos pusimos en contacto con
con infinidad de estudiantes, profesores de la Universidad Nacional. Yo ya me había graduado y empezamos en un apoyo incondicional al profe, fuimos a acompañarlo en los juzgados de Palo Quemado, exigiendo su libertad. Fueron 3 años que el maestro estuvo en la cárcel, nunca se le pudo probar nada y finalmente fue absuelto. Se confirmó que fue un falso positivo judicial, le hicieron un montaje a través de los famosos computadores que se habían interceptado en el bombardeo que hicieron a un guerrillero, a Raúl Reyes, y con esos computadores a mucha gente la metieron a la cárcel porque fueron montajes frente a esto. Entonces, esta mañana recordaba eso porque, claro, acordarme del profe, y la forma como lo trataban, estuvo en un pabellón con terroristas, estuvo en un pabellón de la cárcel con gente que verdaderamente había causado mucho daño. Y pues él allí en ese cuartel o allá en esa cosa donde lo tenían en la cárcel, creó una biblioteca, le enseñó a leer y a escribir a los guerrilleros con los que estaba ahí en esa celda, hizo su labor de docente y afortunadamente 3 años después fue, fue absuelto de todo lo que fue imputado de manera injusta. Y le hicieron todo esto pues por pensar diferente. Entonces, cuando yo veía a ese joven musulmán sobre el cual recaían muchos discursos de una sociedad, es que vea, es que él es ladrón, él es esto, fue el discurso que empezó a operar en el país y que ha operado en muchas épocas, que pensar diferente te convierte en una amenaza para el Estado, te convierte en un terrorista, te convierte en un delincuente por el solo hecho de pensar diferente. Este maestro de sociología de la universidad, afortunadamente, pues ahorita ejerce nuevamente como docente, logró crear 2 libros estando allí en la cárcel, logró tener un hijo estando en la cárcel porque su esposa, pues en una de las visitas pudieron darle vida a ese niño que estuvo pues engendrado a pesar de esos dolores y de esa privación de la libertad, pero hubo un renacimiento ahí muy importante y bueno, y es para explicar cómo desde todas esas situaciones, de esos discursos, va quedando ahí algo que hace que después las personas no tengan una capacidad de juzgar de manera adecuada qué es lo que está pasando. Entonces, esta situación me llevó esta mañana a decir, ese joven que estaban juzgando hoy son muchos de los jóvenes que están juzgando en el ahora. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer, muchachos, es tener una duda razonable. Cuando yo tengo una duda razonable, yo tengo que mirar con mucho detenimiento qué es la información que me está llegando. Por ejemplo, ayer, 17 jóvenes imputados por violación en el área metropolitana. Yo inmediatamente dije, 17 de tacada, o sea, 17 jóvenes. 17 jóvenes de tacada imputados por violación. Entonces, ¿qué dice la gente? Ay, que los piquen, son unos malvados, porque es lo primero que agarra la sociedad frente a esos discursos. Pero yo tengo que plantearme una duda razonable ahí. Venga, ¿y eso cómo fue? ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos jóvenes? Yo ahí veía muchos jóvenes que yo decía, estos pelados, con el solo hecho de uno mirar, verles el perfil, estoy segura que los pelados estuvieron o en marchas y están judicializando así por así. Pero la sociedad dice, ah, no, es que es esa carga del discurso que opera en estos casos. Entonces, frente a eso, chicos, la primera invitación para poder plantearnos este tema de los dilemas éticos es generarnos dudas razonables. Y esa duda razonable es generar preguntas. En últimas era lo que nos planteaba Héctor Abad. Tenemos que preguntarle a las preguntas, tenemos que seguir preguntando, tenemos que ir más allá de lo que nos presenta la historia y de lo que nos presenta la realidad que nos muestran los medios de comunicación. Hay que seguir generando preguntas y esas preguntas se generan para poder actuar de una manera ética, porque bien a ese chico le pudieron decir, sí, es culpable, ya está, porque el material probatorio era suficiente y además había una carga del discurso ahí impresionante. En España hicieron un experimento
En el 2006, ya cuando pasó eso del 2002, de las Torres Gemelas, donde en el discurso empezó a atacarse muy fuertemente a la población musulmana, eh, desarrollaron el experimento, entonces iba el investigador por la calle con dos fotografías. Una fotografía de un musulmán, un árabe musulmán, porque no todos los árabes son musulmanes, hay árabes que son cristianos, hay árabes que son judíos, hay árabes que son musulmanes, así como nosotros los colombianos, hay colombianos protestantes, hay colombianos cristianos, hay colombianos budistas, hay colombianos ateos, hay colombianos salpicón, que somos de todo un poquito. La nueva religión, el salpicón, que creemos en muchas cosas. Lo mismo en los árabes. Hay árabes que son musulmanes, hay árabes que creen en Jesucristo, otros que creen en Buda. Entonces, lo que hicieron fue, este investigador llevaba dos fotografías. En una fotografía llevaba un árabe que tenía su turbante, tenía su jilaba, que es el atuendo que ellos usan, y ese señor era un pacifista de Argelia. Había trabajado por la consolidación de procesos de paz, era un líder social que había ganado premios por trabajar por la paz en su país, y en la otra fotografía llevaban a un señor que era blanco, con ojos azules, encachacado y cabeza rapada. Entonces le preguntaban a la gente, ¿quién de estos dos es el terrorista? Y toda la gente señalaba al musulmán, porque ya había unos rasgos, unos prejuicios que socialmente se habían dictaminado. Estos son los terroristas. Y en el experimento, el terrorista de verdad era ese señor que tenía la cabeza rapada porque había asesinado a un montón de personas, hacía parte de los grupos neonazi de Europa que buscaban el nuevo nazismo, asesinando personas, y había sido juzgado, y esa foto que tenía era la foto para entrar a prisión. Entonces el discurso es, no, es que el terrorista es este. Y así operamos mucho nosotros. Entonces, frente a ese prejuicio, que es el que tenemos que empezar a derrotar desde esa duda razonable, generándonos esas preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo sé que estoy hablando muy rápido, me puse el modo rápido de WhatsApp, entonces voy así como una lorita, pero quisiera confirmar que se entendió hasta acá la película, la duda razonable, para que podamos ingresar a los dilemas éticos. ¿Es claro? Sí, profe. Incluso profe. realmente, como Sí, usted profe. Muy bien. como usted decía, profe, o sea, yo de primera se la vi, yo no, es a blanco y negro, me voy a quedar dormida. Y yo no, qué pereza, a mí no me gustan, son muy lentas, bueno, uno piensa un montón de cosas. Luego, la que hablan en españolete, y yo no, peor, a ellos que no se les entiende, de todos los prejuicios que le tuve a la película desde el principio. Pero pues todo como lo primero que me impactó fue cuando el señor dijo, o sea, vamos a mandar a una persona a la cámara de gas si lo declaramos culpable. Entonces, es una cosa muy delicada como para decir, es culpable, ¿no? Tenemos que desmenuzar y ver si realmente lo es, porque realmente el abogado no se tomó ese caso en serio. Entonces, pensemos un poquito y miremos más allá de las cosas. Entonces, fue muy interesante cómo empezaron a notar detalles que en el juicio no se tomaron en cuenta. Entonces, pues como cada uno empezó y hasta el más reacio a aceptarlo al final, o sea, fue muy bacano todo el proceso, cada detalle fue importante para todo el proceso. Muchas gracias, Cindy, por traer esa sensación frente a la película. Siempre pasa lo mismo. Esa película yo la vi iniciando clases en el 2004. Recién estaba desempacadita ya en la Universidad Nacional y fue la misma sensación. Yo dije, jue madre, me voy a dormir, una película en blanco y negro, y se veía ahí yo esos viejitos, no.
pero para mí es una de las mejores películas para trabajar el tema que quieras trabajar. Si quieres trabajar resolución de conflictos, pones esa película. Si quieres trabajar duda razonable, pones esa película. Lo que quieras, porque es una sola escena, pero hace que no te duermas. A no ser que estés muy, muy cansado y te puedas llegar a dormir, pero es por el cansancio acumulado. Pero no alcanza a ser monotemática, sino que va escalando y siempre está ahí, jue madre, y también te pone a pensar. Por eso a mí esta película me gusta tanto porque primero deja claro qué es la duda razonable. ¿Y por qué lo deja claro? Porque es una película que se puede experimentar la duda razonable. Yo sé que cuando ustedes dijeron es inocente, dijeron, fue madre, pero puede ser también culpable. Y te queda esa sensación de que yo quiero preguntar más. Y esta película es exitosa si les genera a ustedes esa sensación. Fue pucha, quiero preguntar más, quisiera ir a hacerle una entrevista a ese señor, quiero ir al lugar de los hechos, quiero montarme en ese tren, porque esa es la duda razonable. Total, profe, incluso yo me lo pensé, o sea, porque, o sea, uno se pregunta por qué de pronto en el juicio o pues, pues interrogaron a la, pues digamos que normalmente cuando están tratando de buscar un culpable hacen esto de que convocan a varias personas parecidas al culpable y los testigos miran de todos y escogen a una persona, este es el culpable, o sea, yo a eso se lo hubiera hecho a la del tren, porque si bien el vecino lo conocía y podía decir, es él, la del tren no conocía al muchacho, no tenía ni idea de quién era. Entonces, pues para mí hubieran hecho una cosa así de reconocimiento para decir, bueno, señora, usted reconoce al culpable. Ay, sí, es él, es él. Con eso hubiera sido algo que pudieran haberlo hecho durante el momento, pues durante la sacada de las pruebas, pues esa hubiera sido una prueba muy importante, porque la señora en sí no lo conocía, ella hubiera podido decir cualquier persona, y ahí se hubieran dado cuenta si realmente sabía si él era el culpable o no. Eso no lo hicieron, pues uno supone porque no vimos el juicio, pero yo siempre decía, pero ¿por qué no hicieron reconocimiento facial? Con eso hubieran de pronto alcanzado a darse cuenta si la señora sí era tan ciega que no supo si era el hijo del señor o no, o pudo haber sido cualquier persona, pero hubieran hecho reconocimiento y se hubieran dado cuenta ahí si en realidad sí vio el que era. Eso me lo cuestiono Ajá. yo. Claro, mira que se logra eso, a una duda razonable, yo tengo que buscar todo, absolutamente todo para tomar una decisión. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita, de esos dilemas éticos. Voy entonces a presentarles pantalla. Muchas gracias, Cindy. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es una narración breve que plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema situacional que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Un dilema ético es la dificultad para elegir una conducta y que obliga a un razonamiento sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores. Permítame en un momento, por favor, abro la puerta. Permítame, por favor. Ya estoy de vuelta. Y cuando nosotros nos planteamos entonces, ¿qué es un dilema ético? Esta es la definición teórica de lo que es un dilema ético. En resumen, un dilema ético es cuando yo tengo que tomar una decisión frente a una situación y esa decisión que yo voy a tomar causa algún daño. Es decir, la decisión que tome va a causar un daño, sea a una o a otra persona, o sea a una institución, o sea una familia. Vamos entonces a jugar un poco con eso de qué es un dilema ético. Yo les voy a leer este caso y les voy a preguntar a ustedes qué harían. ¿Listo? La mujer de Haynes está enferma de cáncer y se espera que muera pronto si no se hace nada por salvarla. Sin embargo, existe un medicamento experimental que los médicos creen que pueden salvar su vida.
una forma de un radio que un farmacéutico acaba de descubrir. Ese medicamento casi como una radioterapia, pero es administrada, que le puede salvar la vida. Aunque esa sustancia es cara, el farmacéutico en cuestión está cobrando mucho más cantidad de dinero de lo que cuesta el producto. A él le cuesta $1.000 y está cobrando $5.000. Heinz reúne todo el dinero que puede para comprarla, contando con la ayuda y el préstamo de dinero de todos sus conocidos, pero solo alcanza a reunir $2.500 de $5.000, es decir, le queda faltando la mitad. Heinz acude al farmacéutico, a quien le dice que su esposa se muere y a quien le pide que por favor le venda el medicamento a menor precio o que le deje pagar la mitad un poco más tarde. El farmacéutico, sin embargo, se niega, aduciendo que debe ganar dinero con él, ya que ha sido quien lo ha descubierto. Dicho esto, Heinz se desespera y plantea robar la medicina. ¿Qué debería hacer Heinz? Piensen un momento, ¿qué debería hacer el señor Heinz? Crear una nueva fórmula. Puede ser, crearla con esos 2.500 que tiene, pero pues no tiene el conocimiento para crearla y es de vida o muerte, necesita el medicamento pronto. Profe, pero es que esa base de radio es muy malo. No, pues el radio es súper malo para las personas. Pero es la única medicina que la puede llegar a salvar. Es lo único que la puede llegar a salvar. Sabemos que se va a morir, esa es la Sí. certeza de que se va a morir. Pues si se va a morir con radio, igual se iba a morir. Entonces, si esa es la única alternativa, pues uno la acepta, puesto que de cualquier manera me voy a morir. Entonces uno ve como si hay una posibilidad con esto, así pues también me vaya a morir, pues de pronto no me muero. En cambio con la otra sí es, o sea, sí o sí me iba a morir. Con esta de pronto hay una posibilidad de que no. Aquí la cuestión es, el esposo tiene que darle ese medicamento porque no tiene el conocimiento para crear uno nuevo. Esa es la realidad. No le da tiempo, ni tiene el conocimiento, ni los medios para crear eso. Por otro lado, tiene que aferrarse a esa única esperanza, no hay otra. Tiene que ser esa y ya le dijeron que ese tratamiento tiene esa efectividad. Lo único es que el señor no tiene la plata. Acá la pregunta es, ¿qué tiene que hacer él? Él se está planteando robar ese medicamento. Él dice, no, pues yo se lo voy a ir a robar. Ahí, ¿cuál es el dilema ético? ¿Dejo morir a mi esposa o robo? ¿Ustedes qué creen que debe hacer el señor Heinz? Roba, pues es que es la única forma de que su esposa pueda recuperarse. O seguir buscando la forma de convencerlo. Ha sido imposible. Ese es más terco que Duque. Profe, pero tampoco, porque mire que usted dijo que no tiene el conocimiento ni el tiempo, algo así como con la pandemia y tenían que encontrar una vacuna así con mucha urgencia, entonces tampoco es imposible. Sí, pero es que ya la vacuna está, o sea, ya el tratamiento está, solo que está en manos de un farmacéutico que no quiere ser justo, porque es que le vale producirlo $1.000, $1.000, y está cobrando 5.000 y le están diciendo, venga, le pago 2.500. Entonces el doctor Heinz dice, no, yo tengo que salvar a mi esposa, este medicamento es lo que va a permitir que ella viva. Y este farmacéutico, vea, yo hice todo el esfuerzo, conseguí la plata, yo me estoy planteando robarle eso. Profe, pues yo poniéndome en lugar, porque yo me estoy imaginando como si yo fuera él. Yo creo que sí iría a robarla, pero yo llegaría y le dejaría pues el dinero que yo alcancé a recoger. No es robarla y no dejarle nada pues como a cambio, sino también, o sea, lo que yo alcancé, lo que le estaba negociando con él, lo voy a hacer porque ¿cómo decirlo? Como que desde mi postura, yo hice todo lo posible y quiero reconocer lo que tú, pues porque lo tuviste, tienes el recurso, el conocimiento, ve, te pago esto, pero me la llevo por un menor dinero, pero te doy es como esta parte, no sé si me hago entender. Sí, sigue siendo robo.
Pero sigue Sigue siendo, siendo sí, robo, claro. sigue siendo un robo y igual le estoy robando porque no estoy pagando lo que usted desea que yo le pague. Pero realmente hizo todo lo que estaba en sus manos. Igual por esta parte, pues como reconozco esta partecita con lo que alcancé a recoger, pero igual sí, porque sería pues la vida de mi esposa y es una posibilidad, pues aquí hipotéticamente, sería eso o que se muere y si hay una posibilidad, pues yo creo que me arriesgaría. Muy bien, Ángela. Vamos a mirar ese otro caso. Somos testigos de cómo un hombre roba un banco. Haga cuenta que estamos ahí en la Oriental y vemos cómo un señor se roba la plata de un carro de estos que acaba de llegar y se lleva la plata. Y observamos detenidamente y ese ladrón no se queda con esa bolsa de dinero, sino que se lo entrega a unas monjitas ahí que son las que presiden que tienen un orfanato por ahí por Bolívar y carecen de recursos para sustentar a esos huérfanos con los que ellas están, digamos, ayudando. Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el dinero que el orfanato ahora puede usar para alimentar y cuidar a los niños tenga que ser devuelto. ¿Ustedes denunciarían al ladrón? Yo no, profe. Yo tampoco. Yo ¿Por tampoco. qué? ¿Por qué? Eso es robo. Es robo, pero digamos desde mi perspectiva, pues creo que está siendo robado por una causa bonita. Pues profe, no sé, yo estaría de acuerdo con eso. Yo no. Pues es que no la está robando, a ver, o sea, no lo está robando por írselo a malgastar, a ir a derrocharlo, sino que está ayudando a más personas que lo necesitan. Entonces, yo creo que Pero hay que darle calladita. ¿y por qué no pensar en el trasfondo de la situación al que el ladrón se somete al robar el banco, profe? ¿Por qué no pensar que de pronto quizás los trabajadores de ese banco pueden asumir las consecuencias de ese robo con su salario? ¿Por qué no pensar que quizás en ese banco pues esté trabajando un conocido tuyo o en un caso más hipotético que un ladrón robe a tu mamá para que le dé de comer a su hijo con hambre? Es algo como un poco confuso. En ese momento, venga, yo meto la cuchara, es porque es un banco y esos berracos tienen mucha plata. Por ejemplo, por eso, digamos, en este caso, esos berracos tienen mucha plata y si se está robando un pedacito para ayudarle a alguien, pues no sé, ya sí comparte, digamos, lo que está diciendo la compañera Vanessa, ya sí, digamos, es que eso cambia, eso es dependiendo, porque si es un banco, uno, no, es que no importa, ellos tienen mucha plata, pero si es alguien familiar, si vemos que es una persona que tiene, pues, menos recursos, ahí sí, ahí no, a él, o sea, a esos no deberían, no se debería estar robarle para hacerlo, porque es quitarle a alguien que también lo está necesitando. Y si por ese robo pueden dejar sin empleo a las personas que están ahí por recorte de personal porque se van a desfalcar en una cantidad grande de dinero, entonces ahí cómo se procede moralmente o éticamente. Eso iba a decir, o que de pronto le quiten dinero a personas que realmente no tenían mucho dinero. Entonces, o como pasa muy frecuentemente que, por ejemplo, con esas entidades de protección y todo eso, a veces uno ve que le descuentan a uno plata de la pensión, que porque ellos perdieron en sus acciones y todo eso. Entonces, uno también se ve uno como cliente del banco también se ve tumbado porque les robaron. Entonces, a quién tumban? A veces son personas ricas, pero a veces son personas del común como nosotros. Entonces, uno también se ve perjudicado. Entonces, ese es el tema. Si son robos buenos o robos malos, pues a fin de cuentas siguen siendo robos. ¿Y qué tal si uno llega a ser un dueño del banco? Pues, oiga, ¿cómo lo van a desfalcar a uno? Si usted quiere hacer una acción bonita, búsquese otras alternativas. Vaya, pida ayuda a una fundación o al mismo banco. Pero pues solamente porque es una acción bonita no se puede dejar así como impune, por decirlo así. Sí, profe, igual yo también pienso que eso no es lo que le responde pues a él. Pues eso se puede escuchar muy bonito, decir, ay, que sí, por hacer una obra buena, pero no, pues eso no le corresponde a él. El Robin Hood lo llaman.
Hay una canción que usted me hacen acordar de una canción de Silvio Rodríguez de Playa Girón, donde plantea, si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Eso es un dilema ético que se plantea. Vamos a seguir con estos dilemas éticos. Había, si no estoy mal, Juan David había levantado la mano. No, profe, fue otro compañero, yo creo. Creo que fue otro compañero. No, profe, fui yo. Camilo, adelante. Pues, profe, en cuanto al dilema ético, pues el que acabamos de hablar, yo creo que me acercaría a hablar en el orfanato con las monjitas para no dejar como este problema pues como sobre mi cabeza o sobre mis actos, ¿sí me entiende? Yo llegaría y les diría pues lo que ha sucedido con esa donación y ya entre varias personas y ya entre esas que son pues como las principales que recibieron el dinero, ya ahí mirar qué se puede pues hacer. Creo que en un dilema ético es muy importante uno tener pues como eso en cuenta, no tener solo pues como lo que uno tenga en la cabeza, sino que también sería bueno mirar otros puntos de vista. Camilo, me reía cuando decía lo de acercarte a las monjas porque me acordé de un caso real. Yo trabajaba en una fundación de niños víctimas de desplazamiento forzado, era un asilo, no se llamaba orfanato, sino asilo. La Fundación Asilo Andresen y los niños estaban semi-internos. Y yo vivía ahí en ese internado, yo era la directora de coro. Y, y pues vivía ahí porque eran las monjas, entonces yo tenía ahí mi espacio. Y una vez era por ahí las 2:30 de la noche y eso tenía un timbre porque eso era súper grande, esa fundación allá en Cúcuta, y sonó ese timbre y yo me tiré de esa cama con un susto. Entonces llegué y miré por la endijita, una super camioneta, pero una cosa impresionante. Y hubo otra monjita que se levantó así, es que Sandra, ¿qué pasó? Y yo, ay hermana, yo no sé, ahí hay unos señores que están tocando el timbre. Y entonces tocaban y decían, hermanas, hermanas, necesitamos entregarles algo urgente. Yo dije, no, acá ya nos mataron. Sin embargo, yo le dije, hermana, hay que abrir porque van a tumbar esa puerta, abramos esa puerta. Cuando yo llegué y abrí, era una bolsa de tela llena de plata. Entonces llegaron y me la entregaron y me confundieron con una monja. Yo no tenía hábito, y la del agua estaba en pijama así toda calva. Entonces el señor llegó y me entregó esa bolsa. Y es que, vea, hermana, nosotros traemos esto para los niños, para que les compren comida. Y me entregaron esa bolsa y arrancaron en ese carro. Yo ahí sí desperté a todas las monjas y les dije, pasó esto. Y ahí empezamos a plantearnos el dilema ético. Preciso esa semana, nosotros cada 8 días, los lunes, nos íbamos haga de cuenta que es como la minorista, pero allá se llama Corabastos. No, esa es la de Bogotá, no recuerdo cómo se llama la de Cúcuta, y nos íbamos con un carrito a recoger comida que estaban dañados, un tomate que estaba podrido, lo partíamos a la mitad y con eso hacíamos la comida para los niños. Y yo le decía, hermana, la despensa está vacía, no tenemos para darle comida a los niños esta semana. Y entonces unas monjas insistían que teníamos que ir a la policía a llevar esa plata. Y toda la noche pasamos en vela discutiendo qué se iba a hacer con esa plata y después de plantear, yo creo que parecíamos esos 12 hombres en pugna, pero hay monjas en pijama y yo ahí planteándoles, les decía, hermano, es que no hay para darles comida a los niños y finalmente decidimos utilizar esa plata. Muy seguramente esa plata vendría de manos criminales, pero durante 15 días pudimos darle una excelente alimentación. Yo creo que los niños nunca habían comido tanta carne como en esa época y logramos balancear un poco porque además estábamos quedados en los registros de desnutrición. Fue una cosa impresionante. Ahí es el planteamiento del dilema ético. Entonces ahorita cuando Camilo decía, yo me reía porque me acordaba de esa situación. Listo, voy a ponerles otro caso. Vamos a ver. Estás en un aula de universidad realizando un examen. Este sí nos toca más seguidito. Estás en un aula de universidad realizando un examen. Todos los alumnos están sentados en las sillas pupitre alineadas, respondiendo a preguntas que deben ser respondidas por escrito. En determinado momento,
Llevas varios minutos intentando resolver una pregunta que se te resiste y viendo que no vas mal de tiempo, decides descansar durante un par de minutos para ver si desconectando puedes evocar mejor los recuerdos. Sin embargo, tras llevar un rato con la mente en blanco y sin pensar en nada en concreto y con la mirada perdida, te das cuenta de que acabas de ver la respuesta correcta en la hoja de respuestas de la persona que tienes delante. Teniendo en cuenta que lo más probable es que no fueras a poder recordar la respuesta correcta, ¿respondes a la pregunta o la dejas en blanco? ¿Quedó claro el caso? No, profe, yo no entendí bien. Bueno, están ustedes en un examen y están todos, hagamos la presencialidad, pues que estamos en lo presencial y están todos en la filita. Entonces, ustedes, cada uno va a pensar en sí mismo, está ahí pensando y hay una pregunta que se le resiste, es decir, que hay una pregunta que no le sale y no se acuerda y no se acuerda. Entonces, como tiene buen tiempo, dice, voy a esperar un ratico a ver. Y empieza a pensar, a ver si el Espíritu Santo viene y lo ilumina, a ver si se acuerda, a ver si el Vivecien que le tomó le hace efecto. Y de pronto con la mente en blanco hace este gesto y al levantarse ve que su compañero acaba de voltear la hoja y tiene la respuesta a esa pregunta que a usted le hace falta. Es decir, usted está mirando el examen de otro y eso es hacer trampa. La pregunta es, usted acaba de ver la pregunta correcta, que el compañero la tiene. ¿Usted contesta la suya o la deja en blanco? Profe, a mí me ha pasado varias veces. Y si soy sincera, lo he hecho dependiendo de la importancia del examen. A veces no lo dejo en blanco, sino que marco otra, porque de cierto modo sí me siento mal, pero si sé que el examen es, pues como que dependo de eso, con el dolor en el alma lo pongo. Ok. ¿Alguien más le ha pasado o qué haría en un caso de esos? Profe, yo No, creo que muy profe. similar a la compañera. Pues si digamos son 5 preguntas y ya respondí 4 y sé que están buenas, yo digo, bueno, me puedo ir así, no tengo la necesidad. Pero si es un final y estoy dependiendo de eso, hijo de pucha, yo creo que ahí sí uno pecaría. Daniel, ¿usted qué haría? No, profe, yo lo hago igual, es un tiro al aire, porque puede que esté buena y puede que esté mala. El único daño que uno le hace ahí es uno mismo, pero no le da daño al otro estudiante ni al profesor. Está bien. Ahora vamos a ver otro caso. Este caso sí voy a compartir pantalla para que lo veamos. Listo, y acá sí vamos a tener una respuesta múltiple. Bueno, ¿están viendo esta imagen? Hay un tren, hay una persona amarrada y aquí hay 5 personas amarradas. Este que hay acá en el mecanismo, que es la palanca, son cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? O sea que el que maneja la palanca es cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, Listo. cada uno de ustedes tiene esa palanca. Resulta que este tren está descarrilado, ese tren se le reventó el freno, ese tren va como loco por esa carretera. Entonces a ustedes le dijeron, oiga, Valentina, Vanessa, Juan Diego, Daniel, tienen que accionar la palanca. Si la accionan hacia arriba, los rieles se transformarán y el tren se irá y matará a una persona. Y si la accionan hacia abajo, el tren continuará por esta ruta de abajo y matará a 5 personas. Listo, queda claro. Tienen que tomar esa decisión o para arriba o para abajo. Ahora van por favor a levantar la mano las personas que accionarían la palanca hacia arriba y matarían solo una persona. Pero pues depende de quién sea esa persona. ¿Por qué?
Donde sea la mamá. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a suponer que no sabemos quién es. ¿Quiénes la accionarían hacia arriba? Profe, No sabemos quién es. y si no la acciona, ¿qué pasa? Tiene que accionarla. Ese es un dilema ético. ¿Se tiene? No, no se puede detener el tren, no pueden salir corriendo, tienen que tomar la decisión. Profe, yo pienso que es una decisión muy difícil. Uno cómo va a decidir si mata a 5 personas o una, no. Ese es un dilema ético. Un dilema ético es cuando yo tengo que tomar, entonces te mueres tú y se va a morir para donde vaya el tren, o una o cinco. El tren va a matar o a una persona o a cinco. Si usted se muere parejo, entonces ya serían 6 o serían 2, dependiendo para donde el tren corra. Usted tiene la posibilidad de salvar o a una persona o a 5. La pregunta es, ¿ustedes salvarían a una o salvarían las 5? Se Profe, tiene, pues con el se, dolor en el alma uno trata de salvar a más personas. ¿Por qué? Pues Camilo, ¿usted por qué salvaría? Perdóname, Cindy, termina. Y luego Camilo. no, pues porque de alguna manera son más personas, o sea, uno hace la comparación entre 1 y 5 y pues yo me voy por la mayoría. Entonces uno trata de salvar a muchas más personas. En este caso, pues yo dejaría que esa persona solita se muriera. Pero como dice el compañero Daniel, si ya eso depende de qué personas son, porque si son personas conocidas a uno, ya eso sería diferente. Pero si yo lo tengo claro, Profe, Ana yo Valentina. considero que también sería diferente, por ejemplo, si esas 5 personas son, digamos, violadores, asesinos, y son bien malas personas, pues yo, y la otra persona que está sola es un ciudadano de bien, o no sé, es un activista, etcétera, yo prefiero salvar a esa persona porque su vida aporta más a la sociedad que esos otros 5 que son unos criminales que solo han hecho daño. No sabemos quiénes son. Hay una persona y hay 5. No sabemos su historial, no nos da tiempo para buscarle su historia psiquiátrica, no nos da tiempo. No, para ver si están en justicia y paz, no sabemos. Tenemos que tomar esa decisión, o matar a una persona o matar 5. Desde la razón que se les viene a ustedes a la cabeza. Profe, desde la razón a mí se me viene matar solo una persona. ¿Por qué? Es que, profe, es algo complejo porque es que también me doy como el pensamiento de qué puede determinar como la vida para definirla como en números de personas, ¿sí me entiendes? La vida es la vida, sean 100 o sea una. Es como, no sé, profe, es algo muy complejo, es un Ya dilema pueden bajar la mano, ya muy pueden bajar la complejo. mano todos para ver quién más va a participar. Es un dilema ético, evidentemente. ¿Por qué más creen qué decisión tomarían? ¿Por qué se deben salvar las 5 y matar a una? Profe, sería como cuando en los hospitales siempre deciden como la persona más joven porque es la que tiene como más posibilidades y la otra ya, por decirlo así, ya vivió lo que tenía que vivir o tiene otros problemas. Sería lo mismo aquí. No, diría yo. Chicos, esos dilemas éticos nos los planteamos en la pandemia. En Italia fue donde fue más evidente que en Italia tenían que definir a quién dejaban conectado y a quién desconectaban. Eso es un dilema ético donde yo tengo que entrar a razonar. Y ahorita vamos a ver cómo es que se solucionan esos dilemas éticos. Pero acá hay un dilema ético. O matas 1 o matas 5. Y aquí la razón te dice, hombre, prima el bien mayor. Adelante, Daniel. Profe, o también, perdón un momentico, a la de Thanos, profe, entre menos personas es mejor porque somos, pues, digamos que los recursos serían más. Entonces, esa también podría ser otra opción, de que si somos 6 personas, son 6 personas, 6 recursos, mientras que si somos dos, los recursos, digamos que se multiplicarían más. Ay, pues Entonces, a lo Walking Dead, ahí la exacto. supervivencia. Muy bien. Entonces, miren este ejercicio. Cuando yo lo hago así de manera experiencial, les pregunto, bueno, ¿ustedes qué harían? Todos en su mayoría, todos, en ninguno de los ejercicios, ninguno me ha dicho que matan 1 para salvar a los 5. Perdón, que matan a los 5 para salvar 1.
nunca se ha dado esa respuesta. Todos dicen, no, es que prima el bien mayor, es más importante salvar más vidas independientemente de una, y hay infinidad de explicaciones. Y cuando yo volteo el ejercicio y le digo, bueno, es que esa persona que hay en la carrilera, esa persona que hay ahí acostada es su mamá. Entonces todos dicen, no, ¿cuál bien común ni qué hijo de madres? Aquí no existe bien común. Muy poquitos de estudiantes han dicho, no, profe, sí, con dolor en el alma, pero ¿quién mandó a mi mamá que estuviera allá? Dicen algunos de manera pues chistosa, pero ahí ya todo ese análisis del bien común, que es más, así como dice Juan, mayor el 5 que el 1, todos esos discursos empiezan a desdibujarse porque dicen, güey, madre, es que se están metiendo es con lo mío, ¿sí? Esto es un juego que hacemos para entender lo difícil que es solucionar un dilema ético. Pero estos dilemas éticos, chicos, son supremamente recurrentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, los conductores del sistema metro. A los conductores del sistema metro se los entrena en esos dilemas éticos. Tú llevas un bus o un metro de 6 vagones. En cada vagón caben aproximadamente 250 personas, es decir, que llevan 1000 personas ahí atrás, arriadas. Se tira una persona al metro en un intento de suicidio que termina siendo consumado. El conductor debe tener en cuenta que si la persona se tira a las vías del tren de manera anticipada y me da tiempo para frenar despacio y no causar daño a los que tengo atrás, yo intento salvarle la vida a ese sujeto o a esa persona que se acaba de lanzar a las vías del tren. Pero si yo no tengo la posibilidad de maniobra de frenar y un freno en seco genera la estampida que es que van cayendo. Ustedes cuando van en el metro medio frenan y uno se pega a veces unos guarapazos, se quiere caer. Imagínense un freno de manera irruptiva, de manera así violenta, pues puede causar muchas más muertes. Entonces, ¿ahí en qué se entrena? Usted como conductor tiene que pasar, ¿sí? Otros dilemas éticos que se plantean en la cotidianidad, por ejemplo, a los rescatistas de la Cruz Roja se les entrena en dilemas éticos. Vamos a poner un caso y les voy a preguntar a ustedes a quién salvarían, que estas son preguntas que se hacen en esa formación de salvamento, del equipo de salvamento, particularmente de salvavidas, de estos que nadan para salvar a alguien que se está ahogando. Hay unas zonas en la India, en otros países del África, África del Sur, en África subsahariana también se dan muchos tsunamis y hay muchas inundaciones y la mayoría de personas en estos desastres muere por ahogamiento, se ahogan cuando entra el mar o se ahogan cuando hay un desbordamiento de río. Allá hay muchos proyectos para enseñarle a la gente a nadar. Enseñémosles a nadar porque esta gente va a vivir inundada. Entonces, proyectos de cooperación que le enseñen a la gente a nadar. Pero al interior, así como acá en Colombia hay Naciones Unidas, hay Cruz Roja, hay un montón de instituciones para velar para que no sigan matando a las personas en el marco del conflicto, en esas zonas no los cuidan de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército, de la policía, sino que los cuidan de las olas porque hay demasiadas inundaciones. Entonces, hay equipos de salvamento allá en esos países y a ellos se los entrena en dilemas éticos. Un dilema ético. Usted como salvavidas prima su vida. Su vida es la que prima por encima de los demás, porque de nada sirve que nuestro rescatista se ahogue. Entonces, si la corriente está tan fuerte que no va a ser capaz de rescatar a nadie, pues no se puede tirar, prima la vida suya. Y en este caso hipotético hay una familia, hay un niño, hay una mujer en embarazo y como usted es rescatista que vive en la zona, conoce a esa familia. Hay un niño de 6 años, hay una mujer en embarazo, hay una anciana y está el marido de la mujer que está en embarazo, que es un alcohólico y además le pega a la mujer. Esos 4 están ahí tirados en el río y usted como rescatista solo le da, antes de que los lleve la corriente, solo le da para salvar uno. ¿Ustedes a quién salvarían? Mariano, ¿usted a quién salvaría?
Caroline. Dani, ¿usted a quién salvaría? Profe, la mujer en embarazo. A la Ahí hay mujer dos en vidas. embarazo. Hay 2 vidas, muy bien. Ana Valentina, ¿usted a quién salvaría? Profe, también a la mujer en embarazo. María Camila Duque, ¿usted a quién salvaría? Profe, al niño. ¿Por qué? Pues primero, la mujer en embarazo, sí, son 2 vidas, pero pues uno no sabe si de pronto pueda con ella porque está en embarazo. Pues aunque no se sabe cuántos meses tiene, pues también. Pero pues sí, yo salvaría al niño. Yo tengo más, pues sigo como mi corazón. Ok. Luisa Fernando, ¿usted a quién salvaría? Profe, yo creo que también al niño, la verdad. Ok. María Camila Baena, ¿a quién salvarías? Profe, a la mujer embarazada. Muy bien. Pues resulta que en el entrenamiento en dilemas éticos se tiene que salvar al hombre y es un entrenamiento real que se les hace al equipo que está en este tipo de contextos. ¿Por qué se tiene que salvar al hombre? Después de un tsunami, después de una catástrofe de esta magnitud, hay muchísimas personas fallecidas, hay muchísimos muertos, hay muchísimas casas destruidas y necesitamos mano de obra que nos ayude a recomponer esa ciudad, ese pueblo, ese caserío que acaba de ser arrasado por el tsunami. Necesitamos mano de obra, necesitamos salvar al hombre. ¿Sí ven No, ustedes profe, cómo pero opera un dilema ético? ¿Cómo? ¿quién nos asegura que sí se va a ir a construir casas y no va a seguir tomando? No, nos tenemos que jugar a eso. La mujer en embarazo va a ser un problema enorme porque hay que atenderla en su condición de enfermedad. Al niño también hay que atenderlo en su condición, a la anciana hay que atenderlos en su condición y no estamos en la capacidad de atender a esas personas porque tenemos que desarrollar otra cosa, o sea, tenemos que desarrollar otra capacidad digamos, en el post-desastre. Después de que pase esa tragedia, tenemos que solucionar eso de inmediato. En ese contexto, siempre se pide que al que se debe salvar es al hombre. Daniel, adelante. Profe, como es el caso de Indonesia que hubo en 2004 que no avisaron, porque era como que más fácil recoger muertos que reubicarlos. Hmm. Bueno, eso no conozco el caso, pero a mí eso ya me suena a, a un asesinato, porque si yo puedo reubicarlos, pues yo tengo que garantizar todo eso. Si yo puedo salvar a esa gente, yo tengo que hacer todo humanamente y políticamente para salvarles. En este caso es un profesional que tiene que salvar a otro y se plantea ese dilema. Hay 5 personas que están ahogando dentro del manual y miren ustedes que se crean manuales. En la pandemia se crearon manuales. En la pandemia se dijo, cuando pase esto frente a una UCI, se planteará un dilema ético. Un comité de bioética será el que va a determinar y es el que va a decir, muchos médicos en Italia, por ejemplo, no les dio tiempo para hacer ese requerimiento o esa solicitud frente a un comité de ética, les tocó tomar la decisión. Listo. Hay otro caso, por ejemplo, en Senegal, que en Senegal hay muchísima sequedad, zonas desérticas, los pozos se han secado, entonces se habla de una inseguridad alimentaria. Se ve pues amenazada la seguridad alimentaria de estas poblaciones porque no hay agua ni para el riego ni para beber. Y hay unos pequeños acuíferos que son las fuentes de la vida donde van con unos cuencos y sacan el agua. Resulta que la Cruz Roja entrega unos kits de primera necesidad para esas familias, pero no puede llevar kits de primera necesidad para todos. Puede por familia entregar un kit. ¿A quién le entregan el kit? ¿A los niños, a las mujeres o a los hombres? Al que lo sepa manejar.
El kit de supervivencia es de alimentación, potabilizador, alimentos no perecederos. ¿A quién Profe, se lo otra vez entrega? a los hombres que es como por interés. Nada, ahí en ese caso solo se lo pueden entregar a las mujeres. ¿Por qué? Porque en su cultura, solo las mujeres pueden ir a recoger el agua de la fuente. Solo las mujeres tienen esa posibilidad a nivel de su cultura. Entonces, yo como Cruz Roja Internacional, como entidad que estoy trabajando frente a todo ese tema de hambrunas que se está gestando en el territorio, yo tengo que fortalecer para que pueda, el agua es la fuente de vida y si hay agua hay riego y solo las mujeres pueden ir a sacar agua de allá del pozo. Si yo le entrego esos víveres de primera necesidad a los varones, pues se van a empezar a morir las mujeres y eso me va a traer un efecto dominó. Entonces se le entrega es a las mujeres. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro que es un dilema ético? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, estos son los principios para resolver un dilema ético. Primero, haz lo mejor para la mayor cantidad de personas. Esto significa que muchas veces se debe pasar por encima de ese bien personal. Cuando hablábamos, y si la persona es un familiar mío, dentro de esos principios para resolver este dilema ético, lo primero que debo hacer es yo debo favorecer a la mayor cantidad de personas. Segundo, sigue tu más alto sentido del principio. Todos estamos compuestos de discursos, lo que hablábamos ahora. Vamos a seguir el sentido del principio más alto. Eso que decimos, no es que a mí esto me lo enseñaron. Por más antiético que sea un sujeto, siempre tiene un principio y un sistema de valores que le lleva a no estar descontextualizado de la realidad, porque el que está descontextualizado está matando, está robando, está cometiendo todo lo que está por fuera de ahí. Entonces, cuando usted va, y ni siquiera se plantea dilemas éticos, pero ese dilema ético que usted se va a plantear, primero, que sea para la mayor cantidad de personas. Segundo, que tenga que ver con ese sentido más amplio del principio que yo tengo, uno de esos estándares del principio que a mí me han enseñado, que podrá ser afincado en creencias religiosas, en creencias familiares, en creencias institucionales. El tercero, haz lo que quieras que otros te hagan a ti. Si tú estuvieras en ese caso, ¿qué te hubiera gustado que te hicieran a ti? En la medida de lo posible, no tomes decisiones solo. Pon en conocimiento la situación con otros que para ti sean ejemplos éticos. Por ejemplo, yo tengo que resolver un dilema ético que se les puede presentar a ustedes en la empresa en la que están trabajando. Llega alguien y les dice, vea, esto es para el sector salud, este es el contrato, ustedes van a recibir 20 millones de pesos como institución y por eso entonces ustedes me tienen que dar 80 millones. Todos esos son dilemas éticos, chicos, que a ustedes se les van a presentar, porque la mermelada y la corrupción están al orden del día de todos los espacios donde nos manejamos. Ahí es donde se plantea ese dilema ético. Entonces, ese dilema ético es, ¿esto favorece a la mayor cantidad de personas o tiene un interés individual? Sigue tu más alto sentido del principio. ¿Qué es lo que me han enseñado? ¿Qué es lo que me gustaría que me hicieran a mí? Eso que yo voy a actuar me gustaría que me lo hicieran a mí. En la medida de lo posible, no tomes decisiones solos. Pon en conocimiento la situación con otros que para ti son ejemplos éticos. Y el último, el quinto es plantéese dudas razonables. Y ese plantearse dudas razonables es generarle preguntas a esa situación que se le está presentando. Preguntas, chicos. Preguntas hasta aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Y profe. Listo. ¿Alguna reflexión que quieran hacer para el cierre? Este era el tema que íbamos a abordar el día de hoy. Conectando esa película que vieron, esa duda razonable, cuando yo me enfrento a este tipo de situaciones, pues tengo que generar procesos de reflexión. Y siempre, chicos, siempre,
¿Cuál es el ideal de la ética? El ideal de la ética es aquella persona que cuando yo tengo problemas quisiera que estuviera a mi lado, porque sé que va a reaccionar de manera prudente, de manera sensata. Esos ideales de personas son los que me van a servir a mí como ruta de orientación en la ética. A esas personas son a las que yo les debo preguntar, por más incómoda que sea la pregunta. Mamá, en el trabajo me ofrecieron esto. ¿Qué hacer? Ella seguramente le va a decir, ¿usted qué cree? Entonces, venga, generemos esos procesos de análisis. En Italia lo que se le pedía a los médicos era eso. Usted no puede someterlo a un comité de ética a quien va a desconectar. Como mínimo, primero, que haya un beneficio mayor. Dele una lectura a la realidad que tiene ese paciente. El paciente está solo, no tiene familia. ¿Qué pasa con ese paciente? Segundo, ¿cómo le gustaría si usted estuviera en esa condición? En las condiciones que después va a quedar de estar intubado, que va a perder parte de su movilidad. ¿Usted qué haría en ese caso? Hable con otros, se le decía a los médicos, hablen con otros médicos, con el equipo con los que están, con los enfermeros, hablen con otros para que esa decisión pueda ser compartida, porque es mejor tener una decisión consensuada, al menos para eso sirven las mayorías, que esa decisión es lo que piensa la mayoría. Y lo que esa mayoría piensa después de generar procesos de reflexión es lo que nos va a permitir a nosotros acercarnos un poco a la ética. Alguna vez un estudiante me decía, profe, ¿usted es ética? Y yo le decía, no, yo no soy ética. Yo tengo un ideal de comportamiento ético, que quisiera comportarme así, pero es complejo. En las realidades en las que nos movemos es muy complejo, pero que al menos nosotros digamos, yo quiero llegar a ese ideal. Y ahí es donde vamos a conectar en la otra clase, donde vamos a trabajar. ¿Qué es eso de esos fundamentos filosóficos de la ética? ¿Qué se entiende por ética? ¿Cómo puedo yo ser una persona que camina hacia ese horizonte ideal de la ética? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las pautas? Pero siempre vamos ahí. No, no soy ética, pero estoy intentando dar pasos para que ese comportamiento mío sea cada vez más ético. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Y si no, dejaríamos hasta aquí. Preguntas, reflexiones. Profe, es que la verdad son temas tan delicados. Recuerdo una vez que le pasó a un amigo que él trabajaba con la tía en un negocio que no era de ellos. Y qué pena, profe. Entonces, como que hubo un robo y pues los denunciaron y pues él dijo que había sido la tía, pues porque realmente así fue. Entonces, fue muy complicado porque él se echó a la familia de enemiga y todo eso, pues eso fue muy complicado para él, pero de alguna manera él siente que hizo lo correcto porque realmente pues eso era lo que había sucedido. Entonces es muy complicado a la hora de tomar esos dilemas porque él ahí realmente hizo lo correcto porque no tomó partido personal. Sí, es mi tía y todo eso, pero hizo algo mal y él tenía que denunciarla. De eso hasta mi mamá y yo lo hablábamos y ella me decía, no, pero es que cómo va a hacerle eso a la tía, pues es que eso, pues es la tía, está hablando de un familiar, no es cualquier persona. Y yo, mamá, pero es que si hizo algo incorrecto, tiene que pagarlo. Entonces es una cosa tan complicada que pues, sí, pues uno no, es muy difícil tomar parte en este tipo de cosas. No es fácil, por eso se le llama dilemas éticos. Un dilema es cuando uno, puta, ¿para dónde pego? ¿Para aquí, para allá? ¿Cómo? ¿Por dónde? Es un dilema ético. Y la reflexión es, chicos, de eso estamos empapados todos los santos días. Dilemas éticos vamos a tener así todos los santos días en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en cualquier espacio. Conocí la historia de un joven que estaba trabajando en un taller como mecánico. Y este joven llevaba poco tiempo, muy buen mecánico, estaban muy contentos con él, pero él empezó a ver que el jefe directo de él, que estaba ahí en taller, hacía jugadas, no sé cómo llamarle, hacía jugadas con chanchullos, gracias Conchita, hacía chanchullos metiendo pues
unas herramientas o unos artículos repuestos, unos repuestos de segunda y los cobraba por primera y hacía todo esto. El joven le dijo a la mamá, mamá, es que este señor está robando a la empresa, ¿yo qué hago? Y la mamá le dijo, usted tiene un sistema de valores, a usted acá en la casa se le ha enseñado, haga lo que usted quiera. Entonces él decía, mamá, él me puede pasar plata. O sea, como ya sabe que yo ya lo pillé, él me quiere pasar plata a mí. Si yo renuncio al trabajo, yo me voy a quedar sin trabajo y yo estoy necesitando la plata. Y la mamá le dijo, usted tiene un sistema de valores, a usted se le enseñó en la casa, lo que es la honestidad, usted decida, usted tome la decisión. Y el joven fue y renunció. Mire que uno tiene la opción. Eso va a traer unas consecuencias. Para tu primo trae unas consecuencias terribles y es la irrupción con la familia, problemas que se puede poner hasta en peligro a veces la vida de un sujeto, pero ahí es donde se plantean esos dilemas éticos. Estos dilemas éticos ahorita es muy interesante poderlos entender a la luz, por ejemplo, de los falsos positivos. Evidentemente había unas figuras de autoridad que le decían a los soldados, vaya, maten a esos campesinos. Hubo muchísimos soldados que presentaron la carta y renunciaron al ejército. Otros decidieron seguir adelante y hacer lo que les estaban pidiendo. Ahí hay un dilema ético, hay un sistema de valores. Entonces, ahorita frente a la Justicia Especial para la Paz dice, no, es que yo recibí órdenes. Evidentemente hay unas órdenes superiores y esos que dieron la orden también tendrán que pagar, pero hay una responsabilidad individual, porque hay muchos soldados que se opusieron a eso y dijeron, no, 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 yo no. O sea, yo no. Por ahí hay un oficial, alguien que tiene un rango muy importante en el ejército, que está diciendo eso. A mí cuando el general Montoya me decía, tiene que mostrar evidencia y necesitamos tantas bajas, el sargento o el oficial que está pues en medios de comunicación dijo, no, yo a eso no le voy. O sea, yo cómo voy a ir a disfrazar a un campesino y disfrazarlo de militar. Y presentó la renuncia y tuvo dificultades porque no lo quisieron ascender, pero él tomó la decisión de no hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque tiene un sistema de valores que le permite hacer eso. Entonces, chicas y chicos, en la vida nos vamos a encontrar con un sinnúmero de dilemas éticos. Yo hacía mucho que se me había olvidado eso que me pasó allá en Cúcuta. Eso fue un dilema ético. Y en esa discusión que teníamos con las hermanas era el bien mayor de los niños. Aún así, uno termina como jue madre. ¿De dónde vendría esa plata? Alimentamos los niños 15 días, pero ¿de dónde venía esa plata? ¿Sí? Ángela, ibas a hablar. No, profe, estoy en camino y se me prende mucho, me lo disculpo. Ah, vale, no te preocupes. Bueno, chicos y chicas, si hay alguna pregunta, alguna reflexión, y si no, para que vayamos cerrando este espacio. Puedan descansar un poco y prepararse para la otra clase. ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces voy a parar la grabación para subirla